Hola, me presento, mi nombre es Michelle Ávila Cuevas, soy estudiante del tercer semestre en el Colegio de Bachilleres. Voy en el grupo 327 y en esta ocasión voy a estar presentando el tema de magnetismo para la clase de Física 3. Bueno, primero que nada voy a definir qué es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, tales como el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, que pues nosotros mayormente los llamamos imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Más adelante voy a explicar qué es un campo magnético. En la física, el magnetismo se refiere a la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. Como ya todos sabemos, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de los polos positivos y los polos negativos? Lo voy a explicar con un ejemplo, con dos imanes que tengo aquí. Todos los imanes, sea cual sea su material, su forma, color, lo que sea, son iguales. O sea, todos los imanes van a tener un polo positivo y un polo negativo, un polo norte y un polo sur. Ya sea que tú agarres este imán y lo cortes, por ejemplo, diciendo, ay, quiero el polo negativo de acá y el polo positivo acá, cortándolo, ¿no? No vas a poder. ¿Por qué? Porque una vez que tengas los dos trozos del imán, el propio imán va a volver a tener dos polos, otra vez un polo positivo y un polo negativo, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, los imanes no cambian nunca. Siempre tienen dos polos y ahí. Ahora, también existen las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión que tienen que ver con estos polos. Por ejemplo, si yo aquí tengo un polo norte y aquí tengo otro polo norte, así, y los intento juntar, no voy a poder juntarlos nunca. Bueno, sí se puede, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen. Esto quiere decir que si yo le doy vuelta al imán para tener un polo sur y lo acerco al polo norte, ya se pega. Es decir, ya se quieren. O sea que tengo dos polos iguales y no se quieren. Si son iguales, no se quieren. No congenian, no se quieren, simplemente es como que hueles mal, no te me acerques, no sé. Y si tú cambias el polo de cualquier imán, puede ser de este o de este, lo que sea, es lo mismo, pero si son diferentes, ya se van a atraer. Me cayó un pedazo de imán. Ya se van a atraer porque simplemente es la ley. Los polos diferentes se atraen y los iguales se repelen, no se quieren. Así como a mí no me cambian los de mi mismo signo. Ahora, también había mencionado que todos los materiales son influidos de menor o mayor forma por el magnetismo. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, agarro una moneda, el material del que está hecho tiene cierto magnetismo y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, acercándolo al imán. Si yo pongo este lado de la moneda aquí en el imán, se va a pegar. Esto quiere decir que el material del que está hecho la moneda tiene un magnetismo que es notorio, por así decirlo. Pero si yo agarro una moneda de 10 pesos, por ejemplo, no se va a pegar al imán. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cantidad de magnetismo que el material del que está hecha esta moneda. Investigué en internet de qué están hechas las monedas. Está hecha de cobre, níquel y no sé qué. Y de hecho yo había leído que el níquel era uno de los materiales que más se le puede notar el magnetismo, ¿no? Pero pues al parecer esta moneda no, porque no tiene tanta cantidad de níquel como para que se note tanto su magnetismo, o sea, su campo magnético y que se pegue al imán, por ejemplo, así como lo hace esta otra moneda. No sé si me explico, espero que sí, profesor, por favor. No me juzgue, la vida de un adolescente es ruda. Ay, no. Ahora, para resolver la duda general de qué son los polos magnéticos, podemos decir que en los imanes, los polos magnéticos son cada una de las partes del imán que interactúa para generar fuerza. Aunque si estamos hablando del sentido exacto, el concepto de los polos magnéticos se refiere a los dos sitios del globo terráqueo, de nuestro planeta, donde el magnetismo ejerce atracción sobre los elementos, o sea, el polo norte y el polo sur, como los conocemos normalmente. Ahora voy a explicar lo que es el campo magnético.
que es una parte fundamental del magnetismo y que de hecho ya lo había mencionado en un principio, pero se lo voy a explicar con más detenimiento. Este se define como el espacio que rodea una carga o corriente eléctrica en movimiento. En este espacio se produce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que se coloque en el campo. Como el ejemplo que acabo de hacer de los imanes, la moneda tiene cierto campo magnético que hace que se pegue a los imanes. Y bueno, en física el campo magnético se representa con una letra B y una flecha arriba, como se observa aquí. Y la dirección de B se define como aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. Las propiedades magnéticas de los materiales tienen su origen en la estructura electrónica. Sin embargo, solo en algunos materiales llamados ferromagnéticos se observa un campo magnético visible, tales como los que les había mencionado antes, que eran el níquel, el hierro, el cobalto y así muchos más, pero estos son los más conocidos. Bueno, y a todo esto, ¿cómo se genera un campo magnético? Bueno, pues los campos magnéticos pueden ser creados por imanes y por corrientes eléctricas. En los imanes o magnetos permanentes, los electrones que circulan alrededor del núcleo forman una corriente eléctrica, produciendo un campo magnético. Cuando todos los campos magnéticos de todos los átomos del material están alineados, se dice que el material está magnetizado. O sea, no todos los materiales están magnetizados siempre, solo los que tienen sus átomos alineados. Ahí es cuando se puede decir que ese material está magnetizado. La definición formal desde el punto de vista de la física del campo magnético es la siguiente. Aquí tenemos esta fórmula que nos indica la magnitud de la fuerza magnética. Voy a explicar cada una de las letras, o sea, lo que significa cada una de las letras para que quede más claro. La F significa la fuerza magnética y nosotros la representamos en newtons. La Q viene significando el valor de la carga y se representa con una letra C. La B chica representa la velocidad y la representamos en metros por segundo. La B grande significa campo magnético y nosotros la representamos en teslas, o sea, una T. Teta nos indica el ángulo entre el campo magnético y la velocidad de la carga. Nosotros la podemos representar en grados o en radianes, ya sea cual sea el caso. Esta fórmula nosotros la utilizamos únicamente si el ángulo que estamos viendo no es perpendicular, ya que si el ángulo que tenemos es perpendicular, o sea, de 90 grados, lo que tenemos que hacer es usar esta misma fórmula, pero quitamos el seno de teta, porque, o sea, si tenemos el ángulo de 90 grados y sacamos el seno de teta de nos va a salir 1, entonces no tiene caso poner el seno de teta. Entonces, si el ángulo que tenemos es perpendicular, usamos esta misma fórmula, pero quitamos seno de teta. Y si el ángulo que tenemos es de 40 grados, 80 grados o cualquier otro, utilizamos esta fórmula. La fuerza magnética siempre es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Esta modifica la dirección de la velocidad sin modificar su módulo. Aquí en pantalla tenemos una imagen de dos planos que parecen iguales, pero no lo son, porque en una de ellas la dirección de la velocidad está entrando y en la otra la dirección de la velocidad está saliendo. Esta dirección de la fuerza nosotros la podemos averiguar aplicando la regla de la mano derecha. Si nosotros apuntamos nuestro pulgar a lo largo de la dirección del flujo de la corriente, en este caso se representaría como la letra I, nuestros dedos se doblan en la dirección de las líneas del campo magnético. Aquí se está representando como la B, que está de color azul. Y esto pues significa que el circuito que se ve aquí está creando un campo magnético que fluye por el circuito alrededor del exterior. O sea que nuestros dedos nos están indicando hacia qué dirección están yendo las líneas del campo magnético. Bueno, ya que quedó explicado el tema sobre el magnetismo, voy a realizar un ejercicio sobre el campo magnético, que dice así. Un electrón en un cinescopio de una televisión se mueve hacia el frente del cinescopio con una rapidez de 8.0 por 10 a la 6 metros por segundo a lo largo del eje X. Rodeando el cuello del tubo hay bobinas de alambre que crean un campo magnético de 0.025 teslas de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60 grados con el eje XY, se encuentran en el plano XY. Calcule la fuerza magnética sobre el electrón. Ok,
Aquí está representado lo que nos está diciendo en el tema. O sea, este es el eje Y y este es el eje X. Este es el ángulo que nos está diciendo que tiene 60 grados. Y bueno, esta es su representación gráfica en sí. Luego aquí vamos a estar poniendo los datos que nos está dando el propio problema. Aquí en la Q, que significa carga, estoy poniendo lo que vale el electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Ahora aquí en velocidad voy a poner 8.0 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el electrón está viajando con esa rapidez, lo que significa que esa es su velocidad. Ahora, recordemos que la letra B significaba campo magnético. Aquí en este punto voy a poner 0.025 teslas, ya que esta es la magnitud que me están diciendo que tiene el campo magnético. Y como este ángulo es de 60 grados, vamos a utilizar la fórmula que contiene el seno de la teta, que sería F es igual a Q P seno de teta. Agregamos seno de teta porque el ángulo no es de 90 grados, entonces no nos va a salir 1 y es necesario tener este. Si el ángulo fuera de 90 grados, si fuera por aquí, no sería necesario agregar este seno de teta y solamente utilizaríamos esto como lo había explicado antes. Ahora, aquí este símbolo teta nos está indicando el ángulo. Aquí en el problema nos dice que el ángulo es de 60 grados, así que anotamos que es de 60 grados también. Ya que tenemos todos nuestros datos así, tenemos que reemplazarlos dentro de esta fórmula. O sea, vamos a escribir esta misma fórmula, pero con los datos sustituyendo las letras. Y bueno, ya que sustituimos los términos, nos queda de la siguiente forma. Fuerza es igual a 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga, por 8.0 por 10 a las 6. Me equivoqué, aquí era 6. De este, metros por segundo, por 0.025 teslas. Y el seno de teta, que eran 60 grados, me salió menos 0.3048. Bueno, menos 0.3048. De aquí ahora vamos a hacer las operaciones que siguen, que serían esta. Y bueno, ahorita lo anoto aquí y lo explico. Ok, después de unos pequeños cortes comerciales, regresé porque estaba intentando hacer el resultado y no me salía. Entonces utilicé otra calculadora y me di cuenta que me había dado mal el resultado de el seno de 60 grados. Entonces me había salido un número negativo con no sé qué y no me salía el resultado. Entonces volví a ocupar otra calculadora y ya me salió este número que vemos aquí, el 0.866. Entonces este es el resultado del seno de 60 grados. Entonces ya que tenemos ese resultado bien, procedemos a... Bueno, me había quedado en estos de acá arriba. Así que eran 1.6 por 10 a la menos 19 por 8.0 por 10 a la 6. Multiplicamos 1.6 por 8 y me dio 12.8. Y luego por 10 a la y menos 19 más 6 da menos 3. Menos 13, perdón. Entonces ponemos ahí menos 13. Y ponemos los siguientes números, que es 0.025 y 0.866, que corresponden al campo magnético y al seno, bueno, los grados. Entonces, ahora nada más queda hacer este procedimiento de aquí abajo y nos estaría dando el resultado. Y bueno, después de que hacemos los procedimientos, nos tiene que salir como resultado 2.77 por 10 a la menos 14. O al menos es lo que me salió a mí. Espero que mi calculadora no me falle como lo hizo acá arriba. Este es el resultado en total. Entonces, esta es la fuerza magnética sobre el electrón en total. 2.77 por 10 a la menos 14. Ese es el resultado de este ejercicio. Y bueno, esa fue mi explicación sobre el magnetismo. Espero que haya quedado claro y que no me haya equivocado en algún punto, porque estoy segura que tal vez me equivoqué en algo. Y bueno, espero que, lo vuelvo a repetir, que se haya entendido y que me saque 10, profe, lo quiero mucho.